Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy voy a hacer un video para este nuevo canal que voy a estar abriendo, que va a ser solo para mí. Soy Mauro Bluffer, integrante de los primos de MM, y arranquemos con el video. Bueno, en el día de hoy quería hablar sobre el bullying. El bullying es un maltrato a la persona, no físico sino verbal, a veces sí es físico, pero es más de verbal y también es cibernético, que o sea, nosotros no pensamos lo que decimos, lo tratamos porque es gordo, feo, flaco, negro, un montón de esas cosas, pero nosotros no nos vemos nosotros mismos. Ese es el tema del bullying, que al maltratar verbalmente a una persona, esa persona como se va a sentir, es obvio que se va a sentir mal, se puede deprimir, llega a la casa y llora. Hay chicas que porque están mal porque el novio la dejó, pelea a papá y todo eso, se llegan a cortar. Eso no está bien, porque se dañan a sí mismos. No está bien que lo hagan. Lo mejor que pueden hacer si están mal es salir afuera, refrescarse o estar acostada, llorar, eso, ¿entienden? Pero no cortarse, porque eso está mal. Bueno, otro tema que quiero... y por cierto, el tema del bullying cibernético son como si yo le escribo a alguien y le empiezo a decir que es feo, que es gordo, que es negro, no sé, que el corte le queda mal y un montón de estas cosas. Eso también es bullying, pues, pero es bullying cibernético. Y otra cosa que quería hablar es sobre el maltrato al niño. Yo me incluyo en eso porque soy un niño. Bueno, sí, en parte sí y en parte no. Y hay padres que tienen problemas en el trabajo, con la esposa, están mal económicamente. Está bien, cuando yo sea grande lo voy a entender, pero no me voy a descargar en mi hijo. Lo mejor que voy a poder hacer es acostarme, pensar, no sé, salir afuera a tomar un poco de aire, pero no descargarme con mi hijo. Y también lo que llega a hacer eso es que al padre descargarse, a veces también son madres los que se descargan, pero la mayoría son padres los que se descargan sobre su propio hijo. Los pueden dañar, bueno, es obvio que lo van a lastimar, hasta lastimarlo fuertemente le puede pegar mal, los puede dejar discapacitado, les puede dejar con problemas severos, un montón de cosas. Y bueno, también al pegarles, el niño puede llegar a tomar ciertas medidas, que puede ser de salir, salir de su casa, escaparse, ir a lo de su abuela, y un montón de cosas que tenemos que tratar de evitar. A mí me gustaría que cada vez sean menos. Bueno, en la sociedad de hoy en día no son menos, sino son más maltratos, más bullying, más discriminación, más todo. Pero bueno, hay que tratar de reducir. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dale like, comenta y suscríbanse. Abajo les voy a estar dejando el canal de los primos de MM. Van a tener mis redes sociales, tanto como Twitter y Instagram. Si te gustó el video, comparte también. Y bueno, gracias por un momento de su tiempo. Hasta luego gente, hasta el próximo video.